Muy buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través de la historia de la Iglesia, la historia del Espíritu Santo en la primera Iglesia, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos hoy al capítulo 4, un capítulo muy interesante, un capítulo lleno de revelaciones preciosas y maravillosas para nosotros. Un capítulo donde vamos a encontrar que Jesucristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que aunque el cristianismo realmente no le hace mal a nadie y es una forma de vida muy correcta, muy de principios, de ética, de valores, de moral, no quiere decir con esto que la gente que no es de Dios nos va a querer. Definitivamente hay una rivalidad entre lo espiritual y lo material. Y eso es lo que vamos a ver en la continuación de el milagro de la sanidad de este cojo de nacimiento. Continúa este capítulo 4 hablándonos de ese milagro, que para recordar fue un milagro muy impresionante, debido a que este cojo tenía más de 40 años. Llevaba muchos años en la puerta de la hermosa pidiendo limosna y había mucha gente que lo conocía. Entonces vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Maravilloso Padre, Dios de bondad, de misericordia y gracia, Dios que abriste, Señor, ese camino a través de tu misma vida, Señor, para ofrecernos el único camino de salvación, el único camino de gracia, el único camino de perdón. Tú, Jesucristo, eres el camino, la verdad y la vida. Y has construido sobre ti mismo una salvación tan grande y tan maravillosa para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Danos, amado Dios, esa sobriedad y esa sabiduría para entender, Señor, que la decisión es nuestra. Somos nosotros los que tenemos la última palabra. Nosotros decidimos si queremos servir o no a Dios, si queremos obedecer o no a su palabra. Pero nuestro estilo de vida marcará definitivamente nuestra eternidad. Danos la sabiduría para entender que tu palabra, y todo aquel que ama tu palabra, que la obedece y que guarda con temor cada uno de sus consejos y de sus mandamientos, ese ama la vida. Y todos aquellos que te aborrecen aman la muerte. Pedimos misericordia, pedimos, amado Dios, que envíes de tu Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, de juicio, para que nos enseñes tu palabra, para que nos des, Señor, así el querer como el hacer tu buena voluntad, para que día a día, Señor, seamos transformados a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús. Bendícenos, protégenos. Continuamos orando, Padre Celestial, contra esta pandemia, porque el COVID no se ha ido. Que por decisiones se ha abierto la economía, pero también se ha disparado el contagio. Oramos, Señor, porque eres tú, Señor, el dador de la vida. Oramos, precioso Dios, rogándote para que tengas misericordia de nosotros, para que nos ayudes también a ser prudentes, Señor, a cuidarnos, a tomar las medidas de distanciamiento social, de seguridad, de higiene, prudentes. Ayúdanos, amado Dios. Y ten misericordia, Padre Celestial, de todos nosotros, porque todos estamos expuestos a este contagio, Señor. Trae, Señor, tu preciosa mano, Señor, y bendícenos, Padre Santo. Danos un corazón, Señor, que se eleve sobre las alturas para tener comunión con nuestro Dios. Pedimos tu santa bendición, amado Padre, y te damos gracias en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4. Les recordaba que el acontecimiento reciente era la sanación de un cojo de nacimiento que llevaba muchos años allí pidiendo limosna. Y viene Pedro y Juan, y el cojo le dice: Pedro, ni oro ni plata tengo, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo.
levántate y anda. Y se levantó y anduvo. Versículo 1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde. Aquí tenemos que viene el grupo de religiosos, los mismos religiosos que llevaron a Jesús a la muerte, con los saduceos, que eran corrientes opuestas. Los saduceos no creen en ángeles, en apariciones, en nada sobrenatural, pero sin embargo están de acuerdo en venir a echar a los apóstoles en la cárcel, y están de acuerdo en eso. Dios nos ha advertido acerca de las situaciones que vamos a llevar y que el mundo va a tener contra nosotros. Hay un tema maravilloso acá, y es el tema medular del Nuevo Testamento. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Este tema es un tema medular, supremamente importante. Para iluminar un poquito esta parte, porque todavía hay personas que tienen ciertos temores, ciertas dudas, ciertos interrogantes acerca de la resurrección. Hay muchas personas que dicen que encontraron la tumba de Jesús y que había un esqueleto y que había no sé qué y que Jesucristo nunca resucitó. El hombre, todo el género humano es mentiroso. El único que no miente porque es Dios. Es Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que Jesucristo resucitó. Estaba profetizado 700 años antes de que iba a resucitar. Y Jesucristo mismo dijo, nadie me quita la vida, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Dijo Jesucristo también, hablando de su muerte y de su resurrección, la generación mala e incrédula demanda señal, pero señal no les será dada, más la señal del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, a leer lo que el apóstol Pablo nos habla acerca de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 en adelante, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es importante que nosotros entendamos que la salvación es algo que se obtiene con mucha facilidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pero que se retiene con bastante esfuerzo. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y también nos aclara Jesucristo diciéndonos: y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Aparecerán en el infierno. Y muchos de los que no persisten en la fe también aparecerán en el infierno. ¿Por qué? Porque salvación y condenación las ha entregado Dios en las manos de nosotros. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso estaba escrito en las Escrituras, Isaías 53. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto estaba todo escrito, profetizado, Salmo 16, Oseas 6:2, y que apareció a Cefas, después a los 12. ¿Apareció qué? Apareció resucitado. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún mientras se escribía este libro, y otros ya duermen, se refiere a que ya murieron.
Después apareció a Jacobo. Este Jacobo que se menciona acá es el medio hermano de Jesús, el escritor de la epístola de Santiago. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de su testimonio. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿De qué está hablando Pablo? He predicado por todas partes, he llevado el evangelio de Dios, he llenado el mundo conocido del evangelio de Jesucristo. Pero sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Qué quiere decir esto? El facilismo. Muchos cristianos quieren facilitarle las cosas a las personas y quieren no entrar en discusión en algunas cosas que son medulares, como lo es la resurrección. Y si para alguna persona intelectual es un poco difícil creer en la resurrección de la muerte, pues no hay resurrección. No. Si nosotros quitamos el pie de apoyo, la base, la roca de la resurrección, quitamos todo. Porque si no hay resurrección de la muerte, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. ¿Qué quiere decir esto? La diferencia más abismal entre el cristianismo y todas las demás creencias y religiones es la resurrección de los muertos. La tumba vacía, la piedra corrida, la tumba vacía, resucitó. Por ende, los cristianos, desde el momento de la resurrección de Jesucristo, tomamos el primer día de la semana, o sea, el domingo, como el día de Santa Congregación. Y por eso nos reunimos los domingos. Entonces, es importantísimo que nosotros entendamos claramente acerca de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo sí resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Volvemos a nuestro estudio en Hechos capítulo 4 y leemos ahora el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Tenemos un acontecimiento maravilloso, sobrenatural, impresionante. Yo creo que muchos pastores andan buscando el método adecuado para multiplicar la feligresidad, las personas que vienen, los fieles a la iglesia. El método adecuado está en el libro de Hechos, y el método adecuado se llama el poder del Espíritu Santo. Tenemos dos prédicas del apóstol Pedro. En la primera prédica, 3,000 personas. Tenemos la segunda prédica, 5,000 personas. Solo hombres, por aquella costumbre un poquito machista, que solo se contaban los hombres. Para un total de hombres de 8,000 hombres. 8,000 hombres sin contar mujeres ni niños, que regularmente es lo que más abunda. Una iglesia en 2 sermones, sobrenatural. ¿Cómo hizo? ¿Cómo utilizó las redes sociales? ¿Qué sistemas? El Espíritu Santo y el poder de Dios. Pero es desafortunadamente lo que muchas veces tendemos a descuidar. 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron
En Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora, ellos están metidos en un problema, no porque han hecho algo ilícito, no porque hicieron algo malo, al contrario, porque hicieron algo bueno. Pero ¿cómo puede la justicia enjuiciar a alguien por hacer algo bueno? La religión es el mejor manto para la hipocresía. Y aquí tenemos a la crema innata de la sociedad religiosa haciendo un juicio bastante turbio. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo y vamos a empaparnos de la situación. La pregunta de ellos es, ¿con qué potestad? ¿En qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Cuál es el tema en cuestión? La sanidad de un cojo de nacimiento. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga a causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Impresionante. Recordemos nosotros que ellos sabían que Pedro era un pescador, sin estudio y una persona no preparada, una persona que fácilmente se va a chantar delante de una multitud y delante de los gobernantes se va a trabar y no va a saber qué decir. Pero ese no es el caso. Aquí hay un hombre lleno del dínamos, del poder del Espíritu Santo, y un hombre que dice la verdad de frente y sin anestesia. Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículo 16. En el Evangelio según San Mateo capítulo 10, nuestro Señor Jesucristo advierte y nos advierte acerca de las situaciones venideras. Dice lo siguiente: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué prudentes como serpientes? Regularmente la serpiente evita, y la paloma hace su nido en cualquier parte. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano, el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Qué significa esto? Significa la ceguera de la religiosidad. ¿Cuántos crímenes se han cometido en el nombre de Dios? ¿Cuántas personas piensan que por defender el nombre de Dios hacen atrocidades? Totalmente errados. Seguimos, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Qué verso tan revelador. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La vida cristiana es una vida que se debe llevar hasta el fin de nuestros días, y entonces recibiremos la corona incorruptible de gloria y de gracia. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las políticas sociales, la parte religiosa, aborrecerá la verdad de Cristo. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Entonces está aquí Pedro hablando
y dándoles esa verdad a ellos que son conocedores y diciéndoles la verdad acerca de en nombre de quién hicieron esta sanidad completa. El versículo 11 sigue colocando Pedro el dedo en la llaga y le sigue diciendo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Como este hombre les está dando una cátedra impresionante, les está diciendo al Cristo, al Jesucristo que ustedes crucificaron, es la piedra principal. Pero parece que tuviesen un traje que todo les escurre. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquella persona que endurece su corazón, absolutamente nada la puede convencer. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Este verso es impresionante, pero debíamos de continuar con: se arrepintieron y fueron llenos del Espíritu Santo y cambiaron su vida. No existe. Ven, oyen, pero no se aperciben, pero no entienden. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. O sea, qué fácil es tapar la verdad, qué fácil es manipular la información. Pero el excojo estaba allí brincando de alegría en medio de ellos y no podían decir que no, porque estaba ahí y todo el mundo lo conocía. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Qué significa esta afirmación? Significa que acostumbraban a negar muchas cosas. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. ¿En cuál? En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué no quieren? Porque ellos eran sus homicidas. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el camino al cielo es un camino lleno de dificultades, que hay dificultades. Dijo nuestro Señor Jesucristo: desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, y la mejor traducción de esa palabra violentos es valientes, y los valientes lo arrebatan. Habla acerca del esfuerzo, habla acerca de la convicción y de la consagración y de esforzarnos en nuestra fe. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Qué curiosa respuesta les da Pedro, porque ellos son religiosos. Está el sumo sacerdote, está la crema innata de la sociedad religiosa judía, y ellos mismos les dicen: juzguen ustedes si es justo obedecer a ustedes antes que a Dios. Pero porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Tenemos acá toda esta información y desafortunadamente toda esta confirmación. Dios nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre, mas bendito el hombre que confía en Jehová. La verdad es que el hábito no hace al monje. La verdad es que solo Dios puede transformar verdaderamente la vida de aquellos que verdaderamente le buscan, le aman
y les sirven. Tenemos acá esta situación y ahora llegamos a que los discípulos tienen un problema y van a enfrentar un problema. ¿Cómo enfrenta la iglesia primitiva? ¿Cómo enfrenta los problemas fuertes, problemas legales, problemas que los pueden llevar a la cárcel, que los pueden llevar a ser castigados con látigo y hasta la muerte? ¿Cómo enfrentan ellos esos problemas? ¿Qué les piden? Que se callen, que no hablen en el nombre de Jesús. Hoy día parece que estuviésemos parecidos. Muchos cristianos ya ni siquiera profesan su fe. Muchos cristianos están callados, muchos cristianos no predican, muchos cristianos ni siquiera se atreven a decir que son cristianos. Los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad vinieron a los suyos. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, todas las amenazas que les habían dado. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: ¿cuál es la respuesta de ellos? ¿Cuáles son los planes? Vamos a coger piedras, vamos a hacer bombas molotov, vamos a hacer una protesta, vamos. Los planes son sencillos, son espirituales. ¿Cuáles son? Vamos a orar. Sí, esos son los planes. A través de la oración se abren las puertas para que lo que es imposible se vuelva posible. Y leamos, porque aquí tenemos una oración preciosísima. Ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por la boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y sus príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. ¡Qué oración tan preciosa! ¿Cuál es la respuesta que debemos hallar en la palabra de Dios? ¿Qué debo hacer cuando tengo problemas? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas. Por eso tenemos que aprender que la forma como nosotros, los cristianos, hacemos las cosas es diferente. Oramos y Dios obra prodigiosamente y nos ayuda y nos defiende. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pidieron? Hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué se les dio? Lo que pidieron. Cuando pedimos cosas conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye y nos concede las peticiones que le hayamos hecho. Esto es algo impresionante. Esto es que cada uno de ellos estuvo lleno de poder, de anhelo, de convicción, de un sentir interno tan fuerte que predicaban, pero ¿cómo van a predicar si sus vidas las ponen en riesgo? No les importa, predicaban la palabra de Dios. Llegamos a la parte final de nuestro estudio y nos habla de algo muy importante. Dice: toda la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Qué quiere decir eso? Unidos, unanimidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué es esto? Algunos dicen: sí, es un principio de comunismo. No. Es el verdadero amor que lleva a una verdadera ayuda, a romper esos egoísmos
y esas clasificación social. Todos estaban tan llenos del Espíritu Santo que querían compartir las cosas con sus hermanos y lo hacían de una manera libre y maravillosa. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Qué maravilloso. Aquí vuelve ahí, hace el realce. El tema principal de nosotros los cristianos es que Jesucristo sí resucitó. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Esto ha sido hoy día un tema para abusar. Pero nos vamos a referir concretamente al tiempo antiguo, de cómo eso se dio espontáneamente, no porque ninguno de los apóstoles incitó a la multitud y les dijo vendan lo que tienen y denle el cargo al pastor y hagan eso. No, nada de eso. La gente le nacía ser generosa y fueron generosos y hacían cosas maravillosas. Sigamos leyendo. Dice el verso 31, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto es algo importante que tengamos en cuenta. No hay ninguna mancha de decir que el apóstol Pedro se robó las cosas, que desfalcaron a la iglesia, que no. Estaban tan llenos del Espíritu Santo que estaban libres del amor al dinero, de la avaricia, hacia la codicia. Nada de eso les estaba inundando, llenando sus corazones más que el poder del Espíritu Santo, y estaban ajenos a esa situación. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué significa esto? Lo que vamos a ver a continuación es algo que es muy importante. ¿Acaso Dios manda en la Biblia que nosotros demos ofrendas? ¿Sí? Sí. Ay, pero es que, ¿qué van a hacer con las ofrendas? Las ofrendas son dadas para el mantenimiento de los levitas, de la iglesia. Sí, pero ahorita no hay iglesia. Sí, no hay iglesia, todo eso es cierto. Pero sigue habiendo una muy grande necesidad. Leamos un par de citas acerca del dar y de la manera del dar. Vamos al Antiguo Testamento, al libro del Éxodo. Éxodo capítulo 25, Éxodo 25, versículos 1 y 2. Y qué forma tan hermosa como nos habla y tan clara la palabra de Dios. Dice, ofrendas para el tabernáculo. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Qué verso tan claro. De todo varón que la diere de su voluntad. De todo corazón. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser agradecidos. Y una cita del Nuevo Testamento, 2 de Corintios 9:7. 2 de Corintios 9:7. Dice 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7, dice lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice prácticamente lo mismo. Dice prácticamente lo mismo. Exactamente lo mismo. El dar debe ser algo que nazca de nuestro corazón y debe nacer de un corazón agradecido, sencillo y temeroso de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y nuestro Dios es un Dios extraordinariamente generoso, que nos ha dado todas las cosas. Y Dios nos dice que el que siembra una vid no es mucho si come del fruto de ella. Dios quiere que nosotros aprendamos a dar de manera correcta.
Y la mejor forma o la manera correcta de nosotros presentar una ofrenda es con temor, con fe y gratitud. Terminamos nuestro estudio en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Me fascina este versículo, es uno de mis versos favoritos. Jeremías 15, 17. Dios le dice a Jeremías. Jeremías era un profeta, era un hombre de Dios, era un varón de Dios. Y Dios le dice lo siguiente. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Si te convirtieres ¿en qué? En un verdadero y genuino, obediente hijo de Dios, yo te restauraré. Te restauraré a un hombre nuevo, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si entresacares lo precioso de lo vil, ¿qué quiere decir eso? Desecha el pecado en tu vida. No proveáis para las obras de la carne. Aléjate del pecado. Haz lo bueno. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, yo hablaré por medio de ti. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Hoy día muchos cristianos imitan de manera equivocada a los mundanos para acercarse a los mundanos. Y muchas veces terminan siendo completos mundanos. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Vamos a orar. Maravilloso Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque nos enseñas provechosamente, Señor, que habrá aflicciones para todo aquel que quiera seguir verdaderamente el camino de Cristo, el camino de la obediencia. Que habrá tropiezos, que habrá dificultades. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Más amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Precioso Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, a reenfocar, a reorganizar nuestra vida, a colocar en tus manos, Señor, nuestro caminar diario, a creer en tu verdad, a tomar el camino de la fe y de la obediencia, a comprender, como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Como hemos leído hoy, solo hay salvación en Cristo Jesús. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores y que ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Derrama de tu gracia sobre nuestros corazones y por medio de tu Espíritu Santo trae convicción de pecado. Y danos la sabiduría para entender que debemos convertirnos en verdaderos siervos obedientes a nuestro Dios, en verdaderos cristianos. Ayúdanos, amado Dios, a vivir una vida que realmente tú puedas decir, como le dijiste a Satanás, has considerado a mi siervo Job, varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal, y que no hay otro como él. Guíanos, amado Padre, y enséñanos tu camino. Pedimos tu bendición, Padre nuestro. También oramos, amado Dios, por las ofrendas, por la provisión, Señor. También oramos, Señor, por la provisión de cada hermano
por las necesidades que hay, Señor, de alimento, de dinero para pagar las cuentas. Sé propicio, Padre Celestial. Cuando tu pueblo caminó por el desierto, 40 años llovió maná, y tú eres fiel, Señor. Gracias por tus misericordias. Gracias porque tú provees, porque tú bendices, porque nos das todas las cosas, Señor. Oramos también, Señor, por ese lugar para reunirnos en el tiempo en que tú nos digas reunirnos, no cuando nosotros querramos, cuando tú quieras, Señor. Danos la sabiduría, danos el discernimiento para entender el tiempo adecuado, Señor. Ábrenos puertas, Señor, y guíanos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.